Entre los siglos XVI y XIX, los negros fueron obligados a dejar su lugar de origen, África, para ser llevados hacia América en barcos denominados buques negreros, formándose un sistema esclavista conocido como la diáspora africana, estableciendo varios puertos para el tráfico de esclavizados, entre ellos el puerto de Cartagena. Desde aquí los esclavizados fueron llevados hacia la cuenca del río Mira para el trabajo en las plantaciones de azúcar, algodón, tabaco, cacao y explotación de minas de oro y plata para reemplazar la mano de obra indígena. Viene una historia de las haciendas de Plantanal, haciendas de Trapiche. Se habla del siglo XVI, según algunos historiadores, entre ellos Fernando Jurado Novoa. Y el poblamiento viene de comunidades que estaban adscritas a cada uno de las haciendas de Trapiche. Específicamente la Concepción, que es una comunidad que se le considera la génesis del pueblo afroecuatoriano, ya que aquí estuvo asentado el convento de la hacienda jesuita, tomando en cuenta que los sacerdotes jesuitas fueron los que colonizaron estos territorios con el fin de cultivar plantaciones de uva, algodón y luego plantaciones de caña de azúcar para la elaboración de panela y aguardiente. Y con esa panela y aguardiente alimentaban a las haciendas que eran mineras. Aquí había patrones, aquí había un trapiche de agua. Entonces las pobres personas eran esclavos, hasta mi papacito. Yo lo alcancé a ver el esclavo a mi papacito. Aquí cambió esta hacienda cuando vino la ley agraria. Ahí se acabó la esclavitud. Casi mi papacito murió esclavo. Para el año 1964 se aprobó la Ley de Reforma Agraria que intentaba la abolición del trabajo precario y la democratización de las tierras. Es entonces cuando empiezan a conformarse en la provincia del Carchi las pequeñas comunidades que se asentaron a lo largo del río Chota y río Mira, que aún conservan sus propias costumbres y tradiciones como la danza, la música, la tradición oral, la gastronomía, la vestimenta, la medicina tradicional, el arte, entre otras. Las antiguas casas se construían en base de materiales propios de la zona, principalmente de barro, bareque, raíces de camote, carrizo, paja extraída de la caña, producto principal que aún se cultiva en la comunidad afro. Dentro de la principal actividad económica se destaca la agricultura, seguido del comercio y en menor cantidad la ganadería. La vestimenta del pueblo afroecuatoriano pasó de generación en generación hasta convertirse en una herencia ancestral. Los hombres utilizaban camisa, pantalón de tela, alpargatas o pie descalzo, y el sombrero para protegerse del sol. En cambio, la vestimenta de las mujeres afroecuatorianas eran las faldas largas en su mayoría, combinada con una blusa larga o camisón de colores y un pañuelo que cubría su cabeza. Los afrodescendientes son dueños de una singular historia, como es el trapiche de mascarilla, que enriquece la gran diversidad cultural ecuatoriana. El trapiche es el símbolo positivamente, es el símbolo de que el pueblo afroecuatoriano sí contribuyó con la construcción de la economía de este país. Por lo tanto, el trapiche es una herramienta que el pueblo afroecuatoriano lo utiliza para exigir una reparación histórica, sobre todo en lo económico. Una reparación histórica no en que se le dé dinero tangible, sino que una reparación histórica en tener una educación con calidad, una salud con calidad, vivir dignamente en una vivienda digna
y bueno, en todos los elementos que le hace vivir con dignidad a un pueblo. Esa es la reparación que ellos piden, porque el trapiche es todavía para no negar que el pueblo afroecuatoriano no ha construido esta patria, sí construyó. Además de que él también contribuyó a la liberación, porque el ejército que Simón Bolívar utilizó también fue afrodescendiente y eso en la historia no se cuenta. Es la fábrica de panela y aguardiente, que estaba adscrita al círculo y al conjunto del sistema hacendatario. El sistema hacendatario de la vivienda estaba constituido, de la vivienda, de los patrones, el trapiche, los galpones donde vivían los esclavizados e inclusive el espacio donde les castigaban. Era otro espacio también simbólico, de poder para los que les dominaban y de resistencia para los que eran castigados. La herramienta, la forma del trato, ese poder, creo que no, y hay un poco respeto a los derechos sobre todo. Además que los que trabajan también ya conocen sus derechos. Además que toda la vida conocieron, porque nosotros sabemos que los esclavizados de acá en siglo XVIII salieron de aquí a demandar por sus derechos, es decir, que ellos conocían sus derechos. Y ellos a través de haber conocido sus derechos salieron de aquí caminando y se fueron a demandar del trapiche de aquí de la Concepción. ¿Por qué? Porque el administrador en ese momento, estoy hablando de 1778, ese grupo salieron a demandar por lo que les maltrataban en el trapiche. La Iglesia La Concepción en el cantón Mira, provincia del Carchi, es un templo de arquitectura religioso construido aproximadamente en la primera mitad del siglo XIX. Posee un altar tallado en madera y acabados en estilo gótico, declarado Patrimonio Cultural de la Nación según datos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Los pobladores de la comunidad La Concepción reconocen como un sitio de importancia histórica al antiguo cementerio. Según investigaciones recientes de la antropóloga Daniela Balanzátegui, se presume que el cementerio data del siglo XVIII y que los restos de Martina Carrillo reposan aquí. En honor a esta mujer afrodescendiente, se denominó al camposanto Jardín de la Memoria Martina Carrillo. Según datos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en 1778, 5 esclavizados de la hacienda La Concepción, entre ellos Pedro Lucumi y Martina Carrillo, lucharon por mejoras para su pueblo. Antes no había ataúd para enterrarse los muertos, era envuelto en una esterita. Y en esa esterita les ponían a la sepultura. Pero para sacarles así de la casa había una caja mortuoria que casi significaba el ataúd. Ahí les llevaban a los muertos de aquí al panteón, envuelto en una esterita, y en el panteón le sacaban de la estera y le botaban al hueco. Así era la enterrada de antes. En el velorio los cantos hacía menú, y para llevarles así mismo al cementerio ya se va en caravana, cantando los cantos hasta ponerle al hueco. En los cantos así de muertos se dice: por tu pasión dolorosa, por esta pasión
traición sangrienta, Señor, apagar el fuego que a las almas atormenta. Esa era la tradición. Así como Leverjón, ahí cocinábamos toda comida. Ajá. Ahí cocinábamos todo, las comidas así de Semana Santa que ya les dije. Y naturalmente cocinábamos el frijol, así para el almuerzo. Y después parábamos una olla de yuca para mi mamita o de camote para hacer el cruzadero para los porotos. Ahí no había arroz. Esa era la tradición de antes, esa era la comida de nosotros. De sopa comíamos el picadillo, el locro de yuca, el locro de camote, puesto bledo, puesto cole verde. Bueno. Aquí vamos a preparar el dulce de frijol. Primero se utiliza la ceniza para pelar el frijol, para que se vaya el pelo. Este queda limpio. Eso es la ceniza, eso, el frijol. Ya, las zanahorias son ingredientes, la panela y la canela son todos los ingredientes. Y ahí se hace la mezcla. Y ahí ya se forma el dulce, la conserva que decíamos antes. Ajá. Esta es la conserva, cuando ya está preparada, con todos estos ingredientes. Mi mamita sabía preparar en una paila grande, preparaba esta conserva, con todos estos mezclados. Y después cuando ya salía, ya estaba así en este punto, calientito, ya nos daba toditos en un platico. Cuando había el queso nos daba con el queso, y si no el dulce solo nos daba mi mamita. Cada fiesta había esta tradición. Por ejemplo, esta conserva se hacía en Semana Santa. Ajá, así, ahí se hacía la... Y de ahí seguía, miércoles santo, la conserva. De ahí ya seguíamos Jueves Santo, la ensalada, la sopa de quinoa, la sopa de papa. Esta tradición es larga, pero de los antiguos, nosotros ya hacíamos, ya preparábamos. La danza nace como una forma de comunicación que los antepasados de esta cultura utilizaban para enamorar a sus mujeres. Además, representa la alegría y la tradición de su pueblo. Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré. Si quieres que me quede yo, me quedaré, me quedaré. Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré. Si quieres que me quede yo, me quedaré, me quedaré. La estación Carchi pertenece a la parroquia de la Concepción, Cantón Mira. Esta estación de ferrocarriles conectaba las ciudades de Ibarra y San Lorenzo. Esta fue la primera estación por estar en la provincia del Carchi, por eso se llama Estación Carchi, por ser la primera estación del ferrocarril a nivel de la provincia. Llegó el ferrocarril a San Lorenzo en el año de 1957, que se hizo la inauguración. La estación Carchi movía intensamente el comercio por la actividad que generaba el ferrocarril. A ella arribaban viajeros ecuatorianos y extranjeros. La importancia que tenía aquí el caserío con el ferrocarril era el comercio y fuentes de ingreso, ¿no? Tanto como para aquí como para las demás comunidades, porque la parroquia se conforma de 17 comunidades. Y de todas estas 17 comunidades venían los productos aquí a esta estación y de aquí salía en el tren a Ibarra. De aquí se enviaba frijol, papaya, yuca, camote, el tomate, pimiento, ají. El beneficio que recibíamos aquí pues era parte de los turistas, ¿sí? Porque mucha gente, y la mayoría de la gente, vivía de la comida que se vendía.
el ferrocarril era demasiado importante, porque mi mamá vendía los productos y con ello nos mantenía a toda la familia. Las mujercitas, ellas vivían de las ventas que hacían aquí, en los autocarriles del tren, preparaban comida, vendían frutas, todo eso. Terminó el ferrocarril, desapareció todo. En el año 2000 fue cuando sucedió la tragedia, que se creció el río Mira, ¿no? En la cual fue arrasando puentes, fue terminando lo que es la línea férrea. El río se creció una barbaridad, le digo, más o menos unos 5 metros, ¿no? De lo que está abajo el piso del río. Subía por los rieles, caminaba el agua por los rieles. Y ahí fue comiendo todo, llevándose la mesa del ferrocarril. Y ahí quedó. Por eso fue que la gente empezó a salir. Y como ustedes ven, pues hay bastantes casas solas que están ya destruidas. Después de su destrucción, la estación Carchi empezó a quedar vacía. El panorama es desolador, lleno de memoria e historia. Uno de los alimentos tradicionales de los afrodescendientes es el guandul. El guandul es una mata de árbol, sí, se le cosecha por lo general tierno, pero también seco. Y es muy productivo en el sentido de que resiste al clima, se produce en climas totalmente secos. Todo el tiempo se produce el guandul y produce mucho más cuando el tiempo es verano, cuando no hay mucha lluvia. Porque cuando llueve solamente hace hojas y se enternece, pero en cambio cuando es verano eso produce más. Por eso es que es una planta y un producto de resistencia. Por eso en algunos lugares le conocen como frijol de árbol, en otros lugares le conocen poroto matambre. ¿Es por qué? Porque él permanentemente está produciendo. Produce todo el tiempo, pero en mayor cantidad cuando el tiempo es verano. Vamos a cocinar el plato típico de aquí del sector de Mascarilla. Yo, como soy de la nueva era, nuestros antepasados nos han conversado que el guandul acompañado con la yuca ha sido el tradicional y el más importante de aquí de Mascarilla. Primero ponemos a cocinar el frijol guandul unos 20 minutos. Luego le colamos y obtenemos, y así cuando está cocinado. Luego picamos la cebolla. Y antes utilizaban solo la manteca de puerco. Entonces le ponemos a sofreír unos 3 minutos hasta que esté la cebolla. Miramos cuando ya esté la cebolla cocida y le agregamos el guandul. Agregamos un poquito de sal al gusto y revolvemos. Podemos acompañarle con unas yucas. Este es el plato típico de aquí de Mascarilla, guandul con yuca, que nuestros antepasados de generación en generación nos han ido enseñando a degustarlo y nos encanta a nosotros las nuevas generaciones. La música es una de las manifestaciones que ha ayudado al pueblo afroecuatoriano a mantener su identidad.
la noche mala noche el día coque, allá se le como se ha visto calabón, allá se le fue retumbando calabón, allá se le como se ha visto calabón, allá se le fue retumbando calabón. Poco a poco viene pues reconociéndose la música afro, como es nuestra música bomba, que es una bomba autóctona de nosotros, un ritmo especial de nosotros. Entonces hoy por hoy hay que elaborarla a ser posible más que antes. Esto es una música tradicional, música de la tierra, donde uno se ha criado, donde se ha aprendido lo que a hoy lo interpretamos, y ahora ya todo el mundo lo baila, del carche al macara, en todo lado, en todo nacional e internacional. La bomba pues representa a toda nuestra zona de aquí del Valle del Chota. Es un instrumento autóctono de aquí. Es el instrumento pues el que nos da alegría a nosotros. ¿Cómo se lo arma el instrumento? Primeramente hay que empezar consiguiendo el cuero, que es de chivo. Luego de ahí hay que irse al monte, buscar una avena que se encuentra siempre en el monte, es una avena, y esto hay que quemarlo, sacarle la cáscara de encima, que quede el palo aquí debajo para hacer el aro. Entonces le hacemos el aro, luego doblamos el cuero, cosemos con piola, lo cosemos el cuero y buscamos este aro grande que está aquí, que este es un balso. Este es un balso, entonces pues de ahí pues se le construye la bomba, y luego de eso pues ya lista para hacer gozar a todo el mundo. Ya llegó Semana Santa, Manuco coqueteando. Ya llegó Semana Santa, ya llegó Semana Santa, Manuco coqueteando. Manuco, ¿qué andas haciendo todas las noches andando? Manuco, ¿qué andas haciendo todas las noches andando? La noche mala noche anda el día coqueteando. La noche mala noche anda el día coqueteando. Allá se ve como salito calabón, allá se ve pues retumbando calabón, allá se ve como salito calabón, allá se ve pues retumbando calabón, allá se ve como salito calabón, allá se ve pues retumbando calabón. En la comunidad de Mascarilla, el grupo artesanal Esperanza Negra promociona su cultura a través de artesanías, elaborando máscaras de arcilla en las que representan la cultura e identidad afrodescendiente, siendo comercializadas dentro y fuera del país. El trabajo que nosotros hacemos es moldear el arcilla y transformarlo en arte. Lo que hacemos también es inspirarnos en todo lo que vemos a nuestro alrededor. También conocemos nuestra historia, porque un pueblo sin historia no es nadie. Entonces, que como somos descendientes de África, nosotros plasmamos todo el trabajo, toda la dureza, toda la historia, el bagaje cultural de nuestros antepasados en las máscaras que nosotros hacemos. Voy demostrando que los negros existen en Latinoamérica, los negros existen en Ecuador, en la provincia del Carchi, que yo soy carchense específicamente, y también que existen negros aquí en el Valle del Chota. El material que utilizamos es arcilla. Tenemos que ir a buscar a las montañas, esto viene en grumos, luego esto tenemos que pisotearlo hasta que se haga polvo, tamizamos o cernimos en un colador, y luego esto mezclamos con agua y posteriormente trabajamos. También hacemos todo tipo de utensilios como portavelas, portainciensos, muñecos y muchas otras cosas más. Bueno, aquí vamos a elaborar una máscara. Lo que utilizamos es todo lo que tenemos en la casa. Una funda plástica, una botella que lo utilizamos como rodillo,
Un cuchillo, utilizamos una teja o un pedazo de tubo PVC como base. Esto es agua y lo más esencial, la arcilla. Este plástico lo utilizo simplemente para que no se pegue en la mesa. Utilizamos la botella como rodillo. Luego pasamos a la teja. Empiezo a poner todo lo que son mejillas. Ahora ponemos la nariz. Es muy parecido a mí. Cuando nos está trabajando las piezas, para mí es algo mágico. O trata de expresar cómo uno se siente, o trata también de cambiar el estado anímico de la persona. En este caso, no estoy ni triste, ni feliz, ni nada por el estilo, pero ese es mi carácter, así soy. Los afrodescendientes rompieron las cadenas de la esclavitud y hoy tratan de surgir, de crecer, de hacer escuchar su voz con trabajo, cultura y sobre todo alegría. Ellos tratan de que el Ecuador sea un país pluricultural, equitativo y de respeto a las diferentes culturas, creencias y formas de vida. Nosotros tenemos una historia y nunca neguemos de dónde venimos. Nuestras raíces son lo más importante y eso es lo que nos forma. Para sufrir, tal vez para llorar, tal vez, o para ser feliz, tal vez para gozar, tal vez. Si dices que me vaya yo, me iré, me iré, me iré.